Buen día, mi nombre es Michelle Barbosa, yo soy estudiante de comunicación de la Universidad Minuto de Dios y hoy les voy a hacer una ponencia sobre dos artículos que estamos trabajando en clase, que son Ciudadanías Invisibles, Estado Ausente e Información, Paz y Democracia en Colombia. El primer artículo nos habla sobre cómo la política y la economía en América Latina está siendo globalizada y está siendo utilizada por el Estado eh, de manera incorrecta. Además, nos hablan también, esto es una revista de la Universidad Autónoma de Indígenas de México y hablan sobre cómo hay ciudadanos y pueblos que no son reconocidos por el Estado por estar ausente. Además, uno de los primeros temas que habla esta lectura es del Estado protector al Estado ausente. Entonces, nos hacen un paralelo entre lo que es el Estado hoy en día y es un Estado que no protege a estas comunidades. Además, piensan en es burocrático administrativo y es un Estado que piensa en sí mismo, es individualista, no está pensando en una sociedad como conjunto, en toda la ciudadanía, sino simplemente en aquellos ciudadanos que son consumidores. Vuelven al consumidor, al ciudadano consumidor y lo ven como un objeto de riqueza. Bueno, el Estado, pues, según esta lectura, se desentendió de su rol de construir comunidad y lo que hace hoy en día es formar políticas institucionalizadas, lo que crea una desconfianza en los ciudadanos, cuestiona los modelos económicos, desdibujan los conceptos de nación, patria y soberanía, y es por eso que empieza la delincuencia y el crimen organizado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que no están siendo parte del Estado se pronuncian y entonces es el Estado, es allí cuando el Estado sí comienza a generar seguridad que no es una seguridad objetiva, sino que por cuidar a esa sociedad consumista dejan de lado a estas personas que son que no están desadaptadas a ese estado consumidor. Entonces es allí cuando dan ahí el ejemplo de las Torres Gemelas del atentado del 11 de septiembre del 2001 y Bush cómo aprovecha esta situación para generar una seguridad que además es intrusiva en la vida privada de todas las personas, entonces se conocen toda su vida, qué hacen, todos sus movimientos, y esto pasa en Estados Unidos, en América Latina y como en este artículo estamos viendo, en México. Entonces nos desubican, tratan a los ciudadanos como personas que no entienden y además crean miedo a la sociedad, a la ciudadanía que se deja llevar por el Estado. Además habla un punto muy importante y es que los ciudadanos elegimos a nuestros candidatos, pero cuando vemos que son corruptos no podemos sacarlos de su poder. Entonces, todo es una corrupción, según este artículo. Lo que entiendo es que el Estado maneja
a los ciudadanos como quiere y además se intromete en su vida y empieza a sacar información, a intimidar, todo con el fin de hacer lo que para ellos está bien, ¿sí? Para ellos, para ese estado les funciona, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de posicionarse y sí, con un fin propio, sin pensar en todo un conjunto y dejando de lado a estos ciudadanos que no tienen seguridad, educación, el gobierno no invierte en educación para estas personas, sino que simplemente las hacen a un lado porque no les parece importante ni necesario tener a ciertos grupos diferentes. No piensan en el otro, sino en el yo y en los que me apoyan. Las otras sociedades que pelean son peligrosas, para ellos son peligrosas y no las hacen parte. Entonces, este artículo pues nos muestra cómo desde el Estado y el mercado las ciudadanías, por querer rescatar sus derechos, son tratados como delincuentes. También el Estado debería preocuparse por orientar a sus ciudadanos, y es por ello que se desvían estos ciudadanos de su rumbo y ocasionan pues crímenes como el lavado de dólares, el narcotráfico, bueno, en fin. Entonces es importante incluir a las personas, a toda una sociedad y darnos cuenta de cuáles son nuestros derechos para no ser parte de esa criminalidad ni de esa exclusión que hace el gobierno, y sobre todo la corrupción que hoy en día y siempre se ha visto desde la formación de los estados. Por otro lado, el artículo de Información, Paz y Democracia de Colombia es realizado por Jorge Iván Bonilla Vélez y es una mirada de los medios de comunicación en el Tratado de Paz, en los tratados de paz que ahora se están viendo, y en la crisis de público, en la crisis de lo público, en los escenarios de debate. Este artículo nos cuenta un poco sobre cómo los medios de comunicación periodísticos son tan juzgados porque solo muestran hoy en día lo privado, lo que es personal, y realmente no abren una mirada hacia la noticia real como es, sino que simplemente muestran el conflicto, el asesino, el asesinato. No hay un ejercicio periodístico investigativo real, sino que simplemente la información que se muestra es la que hay. No se ahonda más en la noticia, y la paz, que hoy en día es el tema que está en furor, no existe. Los medios de comunicación están siendo parte de esa guerra entre la información que se muestra, entre qué es verdad, entre lo que no es. Entonces se muestra lo público como un escándalo, lo público como un drama individual, lo público como un asunto de nobles. Y los medios de comunicación deberían ser como ese trampolín hacia
acuerdos, no una disrupción de, que ocasione más guerra, sino que ahí va la respuesta a la pregunta de este trabajo: ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la construcción de ciudadanía en Colombia? Y yo pienso que después de leer todo esto, aunque los medios de comunicación no puedan cambiar el pensamiento del Estado y de los gobernantes que hoy en día tenemos, sí puede detener la guerra entre al menos los ciudadanos, ¿sí? Es empezar a concientizar a la ciudadanía de la importancia que tiene estar informado, invertir en educación. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Los medios de comunicación pueden ayudar a la formación de una ciudadanía, de la ciudadanía colombiana, proponiendo nuevas formas, nuevos caminos, nuevas maneras de vida, nuevas formas de ver las cosas, pero sobre todo, y para mí es esencial, la educación. La educación porque cuando uno sabe quién es, sabe lo que es, sabe cómo es su país, cómo es si todos nos concientizáramos de eso, de la corrupción, no haríamos parte de un ejemplo, colarnos en el Transmilenio, ¿sí? De ir en contra de esa ciudad que se forma, sino que nos pondríamos de acuerdo para crear una ciudadanía y un pueblo más tranquilo y más lleno de paz. Sé que los medios de comunicación no van a hacer que se firme un tratado, pero al menos sí deberían, en vez de informar la noticia del asesinato y la cosa, empezar a ver un poco más allá de eso e informar. Uno de los objetivos, en mi opinión, de los medios de comunicación es informar. Es informar, ese es el principal objetivo de los medios de comunicación, informar. Y cuando se informa y uno se mantiene informado, está atento a lo que ocurre, se genera al menos una opinión que puede cambiar, que puede hacer que se construyan nuevas formas de ciudad. Yo pienso que yo o sea, dentro de esto me gustaría generar como la conciencia del voto en blanco para que nuevos gobernantes estén al mando de nuestro país, gobernantes que realmente tengan ganas de ayudar al pueblo y no como lo veíamos en el artículo de esta revista mexicana, crear miedo, crear violencia, crear angustia, hacer que las personas que no hacen parte del consumismo de la economía, que no son consumidores, sino que simplemente son ciudadanos, no hagan parte, no. Para mí es necesario y es muy importante que el ciudadano se concientice de cómo es su ciudad, su país, valga la redundancia, su pueblo, su lugar de vida, y que los gobernantes que están al mando de nuestro país sean quienes queremos, no sean los corruptos que siempre están, las familias que siempre están en el mando, sino que realmente se abra una conciencia. Yo creo que educación, conciencia e informar son los objetivos y las maneras en que los medios de comunicación podrían ayudar a una ciudad a construir la construcción de una ciudadanía colombiana. Entonces, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Michelle Barbosa y esta es mi ponencia sobre estas dos buenas lecturas. Gracias.